Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Tengo un dilema podcastero, escobuleros, y mirad que llevamos años haciendo esto, pero es la primera vez que nos encontramos en esta tesitura. Tengo dos dilemas, de hecho. El primero es, si dado que estamos en un lugar en el exterior, con ruido de la calle, gente hablando, música de fondo, coches que pasarán, sonará alguna ambulancia, algún coche de policía, si tenemos que hablar muy alto para que nos escuchen. O si por el contrario, dado que todo el mundo nos está escuchando con auriculares, y cuando digo todo el mundo no solo me refiero a la gente que oye el podcast allá donde estén y cuando sea, sino el público que tenemos delante, es mejor hablar bajito, por no molestar. No sé cuál es la opción correcta. Y aquí entra mi segundo dilema. Voy a dar un grito, ¿vale? Os lo aviso porque lleváis auriculares. Mi segundo dilema, Jesús, es: ¿puedo decir un taco en la escóbula? A estas horas puedes. Puedo. Pues me voy a poner de pie para celebrar y gritar ¡que estamos haciendo la escóbula en la puta Plaza de España de Madrid! La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Estamos en la puta Plaza de España de Madrid, en el cine de verano La Estival, rodeados de escobuleros que habéis venido a acompañarnos en esta tarde-noche muy especial de cine. Gracias, lo primero, por estar con nosotros. Un aplauso para vosotros, eso sí. David Sentinella, esto es impresionante, es alucinante. Bueno, te has venido arriba, ¿eh? Estoy nervioso. Te has venido arriba, ¿Sí? Yo no me esperaba esto. ¿No? En cualquier momento ibas a levitar. La verdad que sí, que es una gozada. Es una gozada ver, sobre todo porque te quitan los cascos y ves el mundanal ruido, claro, evidentemente, ¿no? Y de repente te notas cuando, en el momento que hemos empezado el programa, todo el mundo ya ahí con la música, con los cascos puestos, y de repente parecíamos un grupo de lunáticos dentro de un mundo todavía mucho más loco, evidentemente, ¿no? Pero bueno, llega un momento en el que, bueno, ¿qué es Escobolandia si no? Eso iba a decir, Juan Ignacio, ¿parecemos un grupo de lunáticos o somos un grupo de lunáticos en la Plaza de España? Hombre, un poquito zumbados sí que andamos. Yo creo que sí. No, yo creo que es cuestión de ser comprensivo. Y en la que nos vamos a meter, Marcos Carrasco, en la que nos vamos a meter ahora. Sí, la verdad es que estamos aquí con los edificios estos muy altos que nos observan. Nuestro querido público, hoy no llueve, no hace calor, son unas coordenadas alucinantes, sobre todo para ver una película que es un poco como las capas de cebolla. Cada vez que la ves tienes relectura y relectura, y es impresionante lo que aquí vamos a sacar. Bienvenidos. En esas relecturas nuestro guía va a ser Miguel Salas. Gracias por llevarnos de la mano por este camino. Gracias a vosotros. Yo me iba a ir a Galicia el 1 de julio y me invitó Jesús a esto y dije, me tengo que quedar. Y la verdad es que ha merecido la pena. Llevo un mes asado, pero esto es maravilloso. De hecho, os voy a comentar una cosa, ya que dice lo de asado. 25 de julio, verano, en plenas olas de calor, cambio climático, 40 grados. Estamos a 25 de julio, Jesús. Yo creo que no hay ni 30 grados en la Plaza de España a las 9 de la noche. No me lo puedo creer. ¿Qué has hecho? Que no hemos reparado en gastos. No, es que es increíble. Lo maneja todo a su antojo, Jesús. Bueno, esto es lo que tiene llamarse Jesús. Da carisma y al final uno tiene una serie de poderes, algunos visibles, otros invisibles. Pero tenía que ser el día perfecto, y este 25 de julio, por muchas connotaciones, no solo festivas, sino también ritualísticas y mágicas, pues era el día perfecto para ver una película mágica. Y yo creo que todo confluye, ¿no? Es el momento, por supuesto, el continente, estar en la Plaza España. Por cierto, aquí al lado tenemos las dos estatuas emblemáticas un poco de nuestra gran literatura, que es Don Quijote y Sancho Panza. Entonces, todo eso es lo que le crea, pues eso, un aire de magia, de espectacularidad, de energía, de lo literario, pero también, cómo no, de lo simbólico, porque mucho de eso es de lo que se va a tratar en esta película que hemos escogido especialmente, porque, como bien decía Marcos, tiene muchísimas capas de cebolla. No solo es una película de entretenimiento, sino que es una película de conocimiento. Y el que no lo sepa, pues hoy lo va a averiguar. Mala suerte no haber venido. Si no habéis visto la película, bienvenidos, yo tampoco. Alberto Espinosa, los mandos técnicos, por favor, un aplauso para él. Y ahora sí, en este momento, en la escóbula de la brújula, nos adentramos dentro del laberinto.
Bueno, tengo que avisar varias cosas. Lo primero es que tenemos una hora de programa, ¿vale? La duración habitual son 2, en este caso va a ser 1, que no lo digo por nada. O sea, vamos a hablar más rápido. Exacto, poneros por favor en modo 2X, ¿vale? 2 veces más rápido. Y luego he hecho mis deberes de documentación, ¿vale? Me he preparado el programa, no creáis que vengo yo aquí sin ver la película ni saber nada. Procedo a leer. Dentro del laberinto es una película de Jim Henson donde Jennifer Connelly interpreta a Sarah Williams, una chica de 15 años que se ve forzada a penetrar en un laberinto para recuperar a su hermano pequeño, que es todavía un bebé, y que ha sido raptado por Jared, David Bowie, el rey de los duendes, secretamente enamorado de Sarah y quien retiene al bebé en su castillo que está situado en el centro del laberinto. Esto es lo que pone de la peli en Wikipedia, ¿vale? Esta ha sido toda mi labor de documentación. Una buena búsqueda. Exacto. Dicho esto, como ya os he comentado, yo no he visto la película, yo quiero descubrirla con todos los escobuleros que vienen aquí en Plaza de España o bien en vuestras casas, la veáis por primera vez. Así que pregunta Jesús, ¿qué es lo que vamos a ver? Una película. Vale, gracias. Una película de los años 80. ¿Hora y media? Hora y media, un poco más de hora y media con los títulos de crédito. Uh-huh. Pero una película muy especial que, fíjate, dentro de todo el muestrario del menú que teníamos, pensábamos que era la más adecuada. Y es verdad que en esa década, de los años 80, se hicieron muchas películas de fantasía que iban más allá, ¿no?, del mero entretenimiento, porque lo que se intentaba buscar era eso, una serie de valores trascendentales que tenían mucho que ver con la tradición sapiencial, que tiene mucho que ver con el despertar del ser, que tiene mucho que ver un poco, pues eso, con verdades trascendentes, donde es un poco la realidad del alma que va pasando por distintos procesos evolutivos y al final cómo se va interpretando ese proceso evolutivo a través de símbolos. Fijaros, esto yo creo que es una cosa importante, ¿no?, resaltarla, porque hay muchos cuentos, hay muchas películas y hay muchos juegos aparentemente infantiles, pero sin embargo, dentro de esa cultura popular nos está dando mensajes a veces muy solapados. En el caso de esta película, de Dentro del laberinto, que ya el título es muy significativo, está lleno de este tipo de elementos. Por supuesto, va a salir distintas interpretaciones simbólicas, alquímicas, psicológicas, sobre las interpretaciones que tiene esta película. Pero solo un poco por resaltarlo y para que ya estéis un poco con ojo avizor, fijaros los elementos, empezando por el laberinto. El laberinto no deja de ser un camino iniciático, un camino lleno de pruebas, lleno de obstáculos, lleno de aliados, lleno de enemigos. Es decir, de las cosas que tiene que ir recorriendo nuestra protagonista, que es esta niña de 15 años, fijaros también en qué momento está, es ese momento, ¿no?, de la pubertad, de la adolescencia, la madurez, y por lo tanto, pues también tiene muchas implicaciones psicológicas en nuestra protagonista. Por lo tanto, fijaros en los símbolos que se van a ir desarrollando a lo largo de esta hora. Está el laberinto, por una parte, con todo lo que implica. Está el espejo, veréis que al principio también hay un espejo donde invoca a los goblins. Están los goblins, que serían los duendes, en fin, dentro de la mitología europea, unos personajes que están a mitad de camino entre el trasgo asturiano y los kobolds germánicos. Y por supuesto está ese rito de paso y ese rito de iniciación y ese viaje del héroe, en este caso el viaje de la heroína, donde tiene las 3 etapas, ¿no?, que es la iniciación. Bueno, primero es el despertar a la aventura, luego la iniciación y por supuesto luego el regreso. Y evidentemente cuando esta niña regresa después de pasar todas las pruebas del laberinto, ya no es una niña, ya es una mujer, es decir, ya ha pasado todo un proceso evolutivo. De esta forma, muy resumida, es lo que iremos un poco contando. Por eso nos parece tan importante esta película, porque a pesar de que es del año 86, a pesar de que fue un fracaso en taquilla, donde costó 25 millones de dólares y solo recaudó 20, a pesar de que fue el pistoletazo de salida de muchas otras películas que han seguido su bagaje, pero sin embargo fue también el momento crítico y depresivo de Jim Henson, que es el director, porque en esta película se juntan varios talentos. No solo está David Bowie como protagonista principal, fijaros que todos son casi teleñecos, menos 2 protagonistas, que es la niña y que es realmente David Bowie, que hace de rey de los goblins y que de alguna forma hay toda una relación y hay toda una serie de pactos que se están cumpliendo o incumpliendo para que la niña consiga su objetivo. Bueno, pues los distintos personajes, empezando por el director Jim Henson, esta película fue su acabose. De hecho, 4 años después él muere, cogiendo una depresión porque él consideraba que esta película tendría que haber sido el éxito que le esperaba y, sin embargo, gracias a los videoclubs es como se convierte en una película de culto, una película que se convierte también en un referente dentro de la cultura pop. Pero, sin embargo, para Jim Henson y para muchos de los que protagonizaron esta película fue un auténtico fracaso. Para que veáis cómo es el tiempo, para que veáis cómo es el momento, las cosas que salen antes de tiempo, cuando todavía la gente no ha digerido, cuando no tienes la información, cuando no tienes la sabiduría. Por cierto, otro de los elementos claves y de los símbolos es la lechuza. La lechuza ya sabéis que es el símbolo de Atenea, de Minerva y, por lo tanto, también de los Illuminatis de Baviera. La lechuza también tiene un protagonismo especial. Cuando no se tiene el conocimiento, cuando no se tienen las claves para verla en el momento adecuado,
pierde muchísimo su contenido, su significado. Como todos los que estáis aquí sois personas inteligentes, habéis hecho ya el proceso de iniciación y por lo tanto que la hayáis visto, veréis que las distintas claves... Todos. Y el que no lo haya visto, mala suerte, pero todas las cosas que vamos a ir contando van a enriquecer a nivel, sobre todo iniciático y simbólico, el paso de esta niña, porque no deja de ser todo un paso, en fin, a veces traumático, de cómo ella poco a poco se va reconociendo a sí misma. Pero no olvidéis, y con esto que termino, ella es una protagonista femenina, pero es que todos somos protagonistas de esta película. Todos estamos pasando dentro de nuestro devenir por la vida y por el mundo por una serie de pruebas. Si no lo conseguimos, no pasa nada, quedaremos en el intento, quedaremos ahí atrapados en el laberinto. Si superamos las pruebas, volveremos a casa, pero siendo personas mejores, siendo conocedores de los dos mundos, del mundo material y del mundo espiritual. Después de la introducción de Jesús hay dos cosas que yo tenía en mente, Miguel, que dejo como preguntas en el aire que seguramente salgan después. Si esto es una película para niños, lo primero, y la reacción que muchos escobuleros tuvieron en redes sociales cuando dijimos vamos a ver y a compartir dentro del laberinto, que muchos amigos decían es el perfecto ejemplo del viaje del héroe, que lo ha mencionado Jesús. Pero yo cogería papel y boli, porque Jesús ya ha mencionado algunos de los símbolos a los que tendremos que prestar atención ahora cuando veamos la cinta. Y como decía, que tú nos sirvas de guía dentro de este camino, dentro de este laberinto. Yo no sé dónde hay que mirar. Supongo que lo primero que habrá que hacer es entender dónde estamos antes de dar inicio a nuestro camino. Efectivamente. Bueno, primero, gracias por venir aquí a acompañarnos en esta noche maravillosa para ver una película que probablemente sea la favorita o de las favoritas de algunos de vosotros o de muchos de vosotros, como es nuestro caso, ¿verdad? Siento mucha responsabilidad porque esto de ser guía en una película que he visto 400 veces, que me ha marcado como persona, que me ha hecho interesarme por un montón de detalles y de temas, ¿no?, que luego han formado parte importante de mi vida, pues es un placer, pero mucha responsabilidad. Efectivamente, hay una generación de directores en esa época, ¿verdad? El propio Lucas lo reconoce directamente, que estudian el viaje del héroe a través de las teorías de Joseph Campbell, del héroe de las 1000 caras y el resto de sus libros, que vienen al fin y al cabo de toda la escuela junguiana, ¿verdad?, del estudio del símbolo como, lenguaje del alma. Está el lenguaje racional, que es el que utilizamos para comunicarnos diariamente, y luego está el lenguaje del alma. El alma entiende otros símbolos a través de los sueños, de las ensoñaciones, de los trances místicos, ¿verdad? Y entonces esta película está planteada en esa tesitura. Con ¿no? lo cual hay que conocer el lenguaje que nos está planteando la cinta. Exactamente. Y ojo, que aquí Jim Henson no da puntada sin hilo, ¿eh? Tenía muy bien estudiado todo lo que plantea y está llena de millones de detalles la película, que no vamos a poder desgranar todos, pero es una película para ver muchas veces, porque cuanto más se sabe de simbología, más cosas encuentra uno en ella. Supongo que lo primero en lo que nos podemos fijar es en los propios personajes, en los protagonistas, en la protagonista presente y en el ausente también. Sara pierde a su hermano. Exactamente. Lo primero de todo es que es una niña de 15 años en pleno proceso de adolescencia. Su madre y su padre se han divorciado, su madre se ha ido con otro señor y ella está en ese momento de la vida en la que no quiere dejar de ser niña, y ahora encima su padre se ha casado con una señora que es la madrastra, evidentemente, de todos los cuentos y demás. Y hay un bebé además que ha tenido con ella y que es pues el foco de todos sus celos. Entonces esta niña, que se tiene que quedar de canguro una noche cuando ella lo que quiere es estar a su bola, se encuentra con que esa proyección de los celos, ¿no?, desea que a ese niño se lo lleven los goblins y los goblins se lo llevan. Ah, o sea, ella quiere que el niño se pierda. Efectivamente, vaya, como bien. todos los hermanos mayores. Vale, claro, vale. Hay un momento que siempre dices... No digas eso, que está mi hermana pequeña aquí. Bueno, bien, pues que sepas que en un momento dado Fran pensó lo mismo Eso no es de verdad, ti. eso no es verdad. Claro que lo es, Fran. Y entonces esa niña desaparece y ella se da cuenta de lo que ha hecho y entonces acepta el reto de ir a buscar al hermano. Entonces hay un planteamiento de la aventura, como decía, una llamada a la aventura. Esto es un clásico de todo el proceso del héroe, ¿verdad? En primer lugar, hay un traveling muy bonito de la cámara en la que se ven un montón de cuentos de hadas, ¿verdad? Ya nos han avisado muchas veces que los cuentos de hadas no son solo cuentos para niños, son desde luego cuentos para niños como esta película, pero son cuentos que le hablan al alma, ¿no? Por eso muchas veces estas reformas que se hacen de los cuentos, ¿no?, que la princesa representan verdades del alma, ¿no? No tiene que ver en realidad con el sexo o con el género del personaje, ¿no? Muchas veces la princesa es esa alma que hay que rescatar del mundo material y en este caso es el niño.
el que representa esa alma, esa parte de nosotros mismos que vamos a buscar en el castillo que está en el centro del laberinto para rescatarlo. ¿Por qué? Porque hay que pasar de pantalla, Fran, hay que pasar de fase. Ella es una niña y tiene que convertirse en una adulta. Y entonces, este rey de los elfos, de los goblins, le ofrece llevarse al niño, es decir, acabar con sus problemas de celos, y a cambio le dice: el niño se vendrá con los goblins. Ese es el peligro, que el alma se acabe convirtiendo en un goblin, ¿no? Que acabe cayendo en lo material, en lo oscuro, en lo inferior. Y a cambio le ofrece, dice: sigue con tus juguetes, sigue con tus disfraces, y le regala un cristal, una bola de cristal que veréis, que dice: con este cristal podrás ver tus sueños. ¿Qué es esto? Pues una referencia directa al ego, ¿no? Es decir, podrás vivir ensimismada dentro de ti misma sin prestar atención a lo demás. Sin embargo, ella no lo acepta y lo que hace es asumir la responsabilidad de ir a buscar a su hermano, que es el primer paso hacia la edad adulta, es decir, aceptar el desafío. Este es el planteamiento de la peli. Además, muy interesante esto que está diciendo Miguel, porque aquí, desde mi punto de vista, en la película hay como dos pactos que se hace con el rey de los goblins, que en el fondo es un poco el pacto satánico, ¿no? Lo que le está diciendo es: tú no persigas a este niño, porque el niño al final, lo que está representando Toby, es la parte sagrada, es decir, lo que tiene que es buscarse un poco a sí misma a través de un camino de autoconocimiento. Fijaros que en la propia biblioteca ya hay dos referentes muy claros en los que se brinda un poco homenaje a dos obras clásicas, que es El Mago de Oz, por una parte, de Frank Baur, y por otra parte, pues Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?, de Lewis Carroll. Es decir, esos dos libros ya están en la biblioteca de esta niña de 15 años. Y luego, fijaros otro elemento que es un clásico, que es un arquetipo de los cuentos de hadas. El que exige a la niña que se quede con su hermano menor es la madrastra. Es decir, la madrastra es un poco, en fin, en este caso, la malota, la que le exige, y ella es cuando haces invocación al espejo. Fijaros que el espejo es la puerta a otros mundos, donde están los goblins esperando que diga las palabras, que diga las palabras. Eran palabras prohibidas que al final ella las dice, y en ese momento se abre la aventura. Es decir, pasa de la zona de confort, de su mundo ordinario, al mundo extraordinario, que es rescatar al niño. Pero aquí viene el primer pacto que acaba de comentar Miguel. Es decir, el rey de los goblins, Jarek, que es David Bowie, le dice: cuidado, yo te ofrezco esto, te quedas aquí con tus juguetes, tu mundo de fantasía, el mundo de las apariencias, y te olvidas de tu auténtico ser, de buscar el alma, que en el fondo lo que simboliza es el niño, ¿no? Y por eso digo que ese es el primer pacto, porque a lo largo de la película se vuelve a producir otro pacto para aislarla y alejarla precisamente del mundo del conocimiento, que es lo que va a intentar conseguir cuando entre en el laberinto. Pero fijaos lo que hace, lo que ha comentado Miguel tiene muchísima razón, y es la prestidigitación que hace David Bowie con la esfera, que la maneja a la perfección, hace una serie de movimientos, ya lo veréis, que es fantástico, y es que David Bowie le ofrece esa esfera como símbolo de los sueños. Sigue tu sueño, pero es que el sueño de ella es como una atención hacia el ego. Y si te centras en tu ego, te olvidas del alma. Te olvidas de ir a por tu alma, que en realidad es ese niño que aparece como el sí mismo, como el alma al que todos tenemos que buscar. Pero en ese camino del laberinto lo que hace es que te pierdes, te distraes y no llegas a tu iniciación, no llegas al centro del laberinto, que es al centro de tu alma. Joder, efectivamente. ¿Sí? ¿Maese? Además, el niño a lo largo de la película presenta varios papeles, porque al principio es un niño por culero y llorón, totalmente desagradable, Ajá. Y poco a poco el niño, ya cuando se va integrando dentro del mundo de los duendes, empieza a sonreír, empieza a pasárselo bien y empieza a reírse como un loco. Por lo tanto, el alma simbolizada por el niño, representa también una transformación entre ser duro contra uno mismo y luego, posteriormente, empezar a aceptarse. De alguna manera, ¿no? Hay un pequeño detalle, yo lo siento para aquellos de... Yo hoy voy a hacer de Polimalo a lo largo de todo el programa. El David Bowie no es el que maneja las tres bolas, ahí es un juego de un malabarista. Lo hace uno por detrás, sí. Hay un truco visual, ¿no?, que es un famoso malabarista, Michael Monchen, el que dentro de lo que es las mangas hace todo el juego, y eso ocurre, bueno, a lo largo de la película, ¿no? Pero bueno, yo acepto que me hagas spoilers, porque todo para mí es spoiler, pero que me
No me hunda la peli. No, a mí me la ha machacado. Luego hablaremos del dame tema. tiempo. Sí, no Dame me la hunda. tiempo. Entonces, vamos a ver. Me he enterado de que hay que ir a buscar al niño, Eso que es. al otro lado del espejo entiendo que está el laberinto, pero ¿cómo entramos en el laberinto? Bueno, ellas entran en el laberinto, efectivamente, y el laberinto, pues que es la representación, ¿verdad?, del mundo Bueno, caótico. se aparece antes el rey de los goblins en Claro, forma de sí, lechuza, de acordaros lechuza. un poco lo que representa y simboliza la lechuza. Y Claro. ahí es cuando le hace esa especie de pacto de olvídate de tu niño, de tu hermano y quédate aquí. Ella dice que no y ahí es cuando empieza ese camino del héroe, ese camino de la heroína, ese despertar de la aventura. Claro, el laberinto es en el fondo el caos del mundo, es maya, ¿no? Lo que llamaban los hindúes maya, es decir, el mundo de las representaciones, de aquello que no es verdadero, es donde nos perdemos. Ese niño que decía Maese se va aficionando a los goblins porque se va convirtiendo en un goblin. Esto es lo que cuenta el famoso canto de la perla, ese canto gnóstico que dice que el alma al final se va haciendo del mundo y olvida que es hija de reyes, ¿no? Que es de estirpe divina, ¿no? Entonces, claro, ese es el peligro, que el niño se vaya perdiendo, se vaya convirtiendo en un goblin más, en una cosa así caótica, ya los veréis, ¿no? Totalmente desastrosa. Entonces ella entra en el laberinto y tiene que cruzar ese mundo de las apariencias y llegar al centro del laberinto, que está representado por un castillo que bien podría ser una montaña, en fin, es el Axis Mundi, ¿verdad? Ujú. Es el lugar, centro de la rueda, donde el tiempo y el espacio no existen y donde uno sufre la transformación del héroe, ¿no? Y se convierte en lo siguiente que debe ser. Fíjate que además es muy llamativo que les da 13 horas que es justo el ciclo completo más el centro del ciclo, ¿no? Es decir, Jesucristo y los 12 apóstoles. Siempre es un número que se repite constantemente. ¿Por qué? Porque es todo el ciclo, todo lo circular, el tiempo completo, pero dentro de ese ciclo está ese eje que no se mueve, ese eje inmóvil, que es lo que hace que todo sea apariencia, ¿no? El zodíaco también. Claro, el conduce. zodiaco, claro. Hay un montón de símbolos Un en torno a eso, ¿no? Un ciclo cósmico y Un un ciclo cósmico lunar completo, también, y un ciclo exactamente. lunar. Entonces esas son las horas que ella tiene. Entonces ella entra en el laberinto y el primer aviso de que esto va en serio es que hay unas hadas monísimas y ella coge una y dice, ay, pobrecita el hada tal, y el hada le pega un mordisco en el dedo que dice, las hadas muerden, amigo, esto es el viaje iniciático. Esto va en serio. El rey de los goblins se lo ha avisado antes, dice, antes de que sea demasiado tarde, arrepiéntete, porque una vez que entras, esto va en serio, ¿no? Entonces, allí va a encontrar una serie de personajes que sería muy largo enumerar, ¿verdad?, que le van ayudando en este trance de cruzar el laberinto, ¿no? Que en definitiva lo que hacen es ayudarle a crecer. Por una Sí. parte se encuentra enemigos y por otra parte se encuentra amigos con los que va a enlazar una relación. Amigos que a veces le ponen zancadillas, ¿no? Bueno, Como pero pasa que son siempre. necesarias Sí, que son para su necesarias. aprendizaje. Siempre es ella la que toma las decisiones al final, porque el camino lo hace uno mismo. Y le dan ese tipo de frases que tanta rabia dan cuando uno tiene dudas o necesita cosas como, por ejemplo, pues dice, es que tú tienes que hacer la pregunta correcta y no la haces. Y dice, me cago en el corazón, ¿no? Efectivamente, ¿no? O, por ejemplo, le dice, das demasiadas cosas por hechas y es que aquí las cosas no se pueden dar por hechas. Entonces, en fin, el primero que le da la entrada en el laberinto es un gusanito que ya no ha visto para nada, que es en el fondo una señal que te dice, atento a lo minúsculo, ¿no? Atento a esos detalles que tú dejas pasar porque aquí vas a tener que ver las cosas de otra manera, ¿no? Veremos que ese símbolo se repite en diferentes variantes a lo largo de la película. Uno de los personajes, por ejemplo, que entrañable, Ludo, está colgado boca abajo la primera vez que aparece como el colgado del tarot, ¿verdad? Es decir, son símbolos de la inversión de la mirada. La mirada racional aquí no te sirve de nada. Ella, por ejemplo, hay un momento muy bonito que va con una barra de labios pintando flechas en las baldosas y de repente sale un enanito debajo de la baldosa y se enfada y le da la vuelta, ¿no? Entonces desaparece la señal y ella se pierde otra vez en el laberinto. ¿Eso qué quiere decir? Aquí la razón no te vale, amigo. Esto es el mundo del alma y esto es otro, el camino es otro, ¿no? Entonces ella va aprendiendo poco a poco a reaccionar a esas pruebas que le van apareciendo. Claro, decías antes la frase pasar pantalla, que me he quedado con ella, me has llevado a un videojuego, pero claro, en el fondo es la misma historia. Efectivamente. Hay que ir pasando niveles de alguna manera, ¿no? Efectivamente, tú estás en ese mundo de la apariencia y tienes que dejar de fiarte de tu lógica habitual y tienes que empezar a moverte con la intuición superior, ¿no? La que te lleva al encuentro con el alma. Pero fijaros que eso ya ocurre casi en la primera escena, cuando aparece este gusanito azul, donde al final, al principio ya no ve un laberinto, ella ve un pasillo larguísimo que no para de recorrerlo y no ve la salida y no ve ningún recoveco, ¿no? Entonces cuando aparece este gusanito azul, que le dice que este es el leitmotiv de toda la película, dice, cuidado, porque la premisa básica, yo creo que además es fundamental y eso recordarlo, es nada es lo que parece. Es decir, que las apariencias engañan. Entonces le está diciendo, dice, pero ¿dónde está la entrada al laberinto? Dice, si la tienes enfrente, y si no la veo. Claro, no la ve porque es un trampantojo. Es decir, la vista le está engañando. En el momento que
entra, ve que el trampantojo desaparece y efectivamente ahí está la entrada. Pero es que ahí se da otro elemento clave que lo acaba de apuntar muy bien Miguel. La lógica no está funcionando aquí. Pasa igual que Alicia en el País de las Maravillas. Cuando por fin ve que hay una entrada, es decir, que lo que parecía un muro era un trampantojo, ella se va hacia un lado y el gusanito le dice, no, por ahí no, vete por el otro lado. Y la otra se va. Y en el momento que se va, el gusanito que dice, menos mal, porque si quiere ir por el otro lado va directamente al castillo. Es decir, ya la está engañando, las apariencias engañan, no des nada por hecho. Incluso, ¿ves? Esta sirena nos está reforzando un poco este argumento. Sí. No des nada por hecho porque esto puede ser cualquier cosa, incluso la entrada, el timbre al laberinto en el que vamos a penetrar ahora. Maese. Bueno, además hay un personaje fundamental que ya te rompe toda la lógica al principio, que es cuando se encuentra por primera vez con el enano este que lleva una especie de... Hagel. Sí, Hagel con el canuto este, ¿cómo se llama? Y va matando hadas. Va fumigando las hadas. Y las va destruyendo. Y dice, pero bueno, si las hadas son buenas. Y dice, no, le echen las hadas malas de buenas. Estas hay que cargárselas a todas y tal. Pues yo pensaba, no, es que tú no puedes pensar. No puedes pensar. Cuéntame algunas de esas pruebas, de esos niveles que te quiere ir enfrentando. Algunas de ellas son clásicas y aparecen en otros libros, ¿verdad? Como esas dos puertas que se contradicen la una a la otra, que una siempre dice la verdad, la otra siempre dice la mentira, y hay que hacer un pequeño juego lógico que no sirve para nada, por supuesto, para poder entrar por la puerta y acertar. A mí me gusta mucho la imagen del maestro, que también coge, por ejemplo, Lucas, ¿no? Con Yoda, que es este maestro que parece un poco atontado, ¿no? Que parece que te está tomando el pelo y sin embargo te está dando una gran lección. El gusanito empieza así, ¿no? Ella le dice, ¿tú sabes dónde está la entrada al laberinto? Y le dice el otro, no, yo soy un gusanito. Y dice, pero está ahí, ¿no? O sea, al final sabe por dónde hay que ir. Luego hay otro maestro que se vuelve a encontrar, que también es muy bonito, que es un señor muy viejecito, parece el viejo de la montaña, que lleva un pájaro colgando por encima de la cabeza. El sombrero. El pájaro como símbolo del lenguaje divino, es decir, el lenguaje de los pájaros, el lenguaje del alma. Y él le ofrece otra clave y ella le paga con una joya, es decir, las joyas, todo el dinero, todo lo costoso materialmente son símbolos del ego. Ella se va dejando el ego hecho jirones a lo largo de toda la película. Entonces ella cada lección de sabiduría la va pagando. También al enano ese de las hadas le paga con una pulsera de plástico. Al final son cosas de poco valor, pero a las que tú te apegas y las tienes que ir entregando. En masonería se habla de los metales, dejar los metales fuera de la logia. Tienes que ir entregando esos jirones de ego, esas cosas a las que tú te apegas para poder alcanzar la sabiduría, porque como decía Marcos muy bien antes, lo que se opone al ego es el alma, es el sí mismo, y es ese sí mismo quien eres tú verdaderamente, ¿no? El ego en el fondo te impide llegar a eso. Es que hay una cosa que precisamente uno de los personajes le pregunta, es que tienes que hacer la pregunta. Es que tienes que saber qué pregunta hacer. Y Jesús ha hablado antes de los trampantojos. Trampantojo es una apócope de la palabra trampa ante el ojo. Trampantojo quiere decir que esto se usó en el teatro barroco y en el Renacimiento precisamente para engañar a la vista y hacer que las perspectivas confluyeran al fondo del escenario y engañar al espectador de que eso era un espacio y aparece... ya referenciado muchas veces en la película, incluso aparece un rostro del David Bowie en que hay una especie no solamente de trampantojo, sino de anamorfosis, que en el momento que tú estás mirando por una orientación, ves el rostro de David Bowie. En el momento que te giras, dejas de verlo. Sí, y de hecho aparece 7 veces a lo largo de toda la película. En diferentes muros, claro, en diferentes partes de este Pero laberinto. ¿qué simboliza? Ojo, te están viendo, te están observando, cuidado con lo que haces. Exacto. Si no recorres el camino correcto, si no haces las preguntas exactas, te vas a desviar del camino. Joder, qué presión, a ver qué pregunta hago yo ahora. No, lo que tengo la sensación es que... viéndola después, cuando tengamos la oportunidad de verla, nosotros los espectadores nos vamos a perder muchas veces en la propia película. Bueno, no, es una película muy bien narrada, ya lo veréis. O sea, todo, al final, los símbolos funcionan de manera inconsciente, le hablan al alma, decíamos antes el lenguaje del alma, y por lo tanto lo reconoce la propia alma. Eso le pasa a los niños pequeños cuando escuchan un cuento, pues escuchan Blancanieves o escuchan Rapunzel, ¿verdad? Son cosas que ellos, por el lado lógico va por un lado y luego por el lado espiritual va por otro, y eso de alguna manera lo incorporas casi por osmosis
osmosis. Entonces, cuando uno ha visto esa película de pequeño, como es mi caso, entiende cosas de manera intuitiva que no es capaz a lo mejor de racionalizar, eso viene después, pero la peli no se pierde uno, no hay problema. Me tengo, por temas de duración y tiempo, que acercar hacia el final de la película. Sí. Alerta spoilerazo, ¿vale? Pues ya da igual, pero bueno. Bueno, a estas alturas... Ya, por eso tengo que decirlo. Encuentra al hermano, ¿no? Sí, ella encuentra al hermano. A ella le van poniendo, como en todos los ritos iniciáticos, en todos los relatos del viaje del héroe, se le van dando oportunidades de acobardarse y de volver a lo de siempre. Y ella las va rechazando una y otra vez. Hay una muy bonita, ya lo veréis, que ella cree volver a su cuarto y sin embargo es todo una imaginación y está en una especie de chatarrería gigante donde están pues todos sus apegos sentimentales, que son los que tiene que dejar atrás, ¿no? Ella al final llega al centro del laberinto, hay una batalla muy divertida, se enfrenta por fin al rey de los goblins y allí hay una escena muy bonita, creo que luego hablará Marcos algo de ese tema. Ella salta, porque al final la fe es fundamental en este camino, hay varias veces. Ella le dice a uno de los personajes, pero ¿cómo voy a confiar en ti? Y él le dice, es que no te queda otra, ¿no? Ese momento al final ella salta, ya lo veréis, y en el momento en el que salta, el tiempo y el espacio desaparecen. Ha llegado al centro de la rueda, ha llegado al centro del laberinto. Desaparecen y ella se enfrenta al rey de los goblins y le arrebata el poder. Ya lo veréis de qué manera tan bonita, le dice, no tienes poder sobre mí. En ese momento el niño vuelve, ella vuelve a la casa, y como símbolo de ese final de la infancia bien hecho, es decir, de ese paso de nivel, como decíamos antes, de pantalla, bien hecho, le da ese muñeco de peluche que le habían dado al bebé al principio de la peli y a ella le había dado mucha rabia porque era suyo, ella se lo da al bebé y se lo entrega como diciendo, el niño eres tú, yo soy tu hermana mayor, yo ya soy una mujer y ya estoy en otra cosa. Y al final, que a mí me parece maravilloso, una vez más en el espejo, aparecen los personajes de la película y le dicen, siempre que nos necesites, vamos a estar aquí para ti. Es decir, el final de la infancia no es una renuncia a todas las maravillas de la imaginación, no es una renuncia a nuestros sueños, no, es una transformación de todas esas cosas que siguen ahí en nuestra psique, en nuestra alma y que vamos a tener siempre a nuestra disposición, ¿no? No, un dato importante también, es verdad que ya estamos llegando al final y vamos muy rápido, pero ella, a lo largo del camino, a lo largo del laberinto, de los recovecos, de los peligros, de los retos, de los obstáculos, de los aliados y de los enemigos, tiene 3 aliados, tiene 3 amigos, como suele ocurrir, ¿no?, con un viaje iniciático. Y los 3 amigos que tiene, que al final los hemos comentado, ¿no? Bueno, Ludo, evidentemente Hagel, este enano gruñón, y está Sir Didymus, ¿no? Sí, que va montado ahí en Ambrosius. Su perro. Bueno, son los 3, ¿vale? Con distintas peripecias que van ocurriendo a lo largo de la película que os tenéis que fijar. Pero cuando llega a la ciudad, en la ciudad está el castillo, es decir, estamos en el centro del universo, por lo tanto en el centro del laberinto. Ella, para rescatar a su hermano, tiene que entrar sola. Sí. Esto es muy importante. Ella va ligera de equipaje porque va dejando sus joyas, se va entregando el anillo. Tiene que ir ligera de equipaje porque así tiene que ser en la vida. Cuanto más posesiones tengas, más ego tenga, más difícil es que puedas conseguir esa sabiduría, ¿no?, esa filosofía perenne de la que hablamos al principio. Ella tiene que ir sola. Cuando va sola, ahí es cuando entra en ese escenario, en fin, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde no hay gravedad y donde, una vez más, Jared, el rey de los goblins, le ofrece otro pacto. Es decir, está muy cerca del final, está muy cerca del conocimiento, está muy cerca de levantar el velo de Isis, pero le ofrece otro pacto diabólico. Y en ese pacto diabólico es cuando dice esas palabras, Miguel, cuando dice... No tienes poder sobre mí. No tienes poder sobre mí, que tiene que ver con el libro que ella está leyendo al principio vestida de princesa. Es decir, una vez más se hace una elipsis donde todo lo que ella estaba representando al principio, hasta que la madrastra la obliga a quedarse con Toby, con el niño. Por cierto, Toby era el hijo de Brian Froud. Brian Froud era el director del arte de toda esta película, uno de los grandes dibujantes de hadas y de gnomos, ¿no? Bueno, pues tiene que ir sola. Es decir, cuando tú llegas al centro, tienes que ir solo, tienes que enfrentarte a tus miedos, tienes que enfrentarte a tus retos. Eso es fundamental, lo que dice Jesús, por ejemplo, la frase del Evangelio, ¿no?, de que antes pasa un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, no se refiere a si tienes 1 millón o 5 o 10 millones de euros, se refiere al apego. Es decir, nadie que esté apegado a sus emociones, a nadie que está pegado a sus posesiones, nadie que está pegado a lo material y a lo emocional puede pasar al reino de los cielos, puede resolver esos problemas del alma que tenemos que ir solucionando uno detrás de otro. Entonces ella va dejando efectivamente primero lo material, pero a la puerta del castillo del rey de los goblins deja a sus amigos, a las personas que le han ayudado a recorrer con éxito ese laberinto. Además me gustaría, ya por último matiz, hay un par de momentos muy divertidos que son guardianes de la puerta, que son además guardianes de la puerta, que son aterradores, como siempre cuando uno se enfrenta a su propia alma,
pero que luego son una chorrada. Es decir, hay un momento fenomenal que es una especie de torno gigante que la persigue por un túnel, y cuando el torno pasa ves que es un tipo dando pedales, ¿no? Que aquello no ofrecía ningún peligro. Recuerda mucho a Alicia. Igual que las dos puertas, claro, ¿no? Y luego hay otro guardián de la puerta, que es un gran gigante, ¿verdad? Que decapita ese símbolo de la perder la cabeza, es perder el ego, ¿verdad? Perder la parte racional, y les intenta decapitar, y al final también es una especie de robo gigante que lleva a un goblin. Que no deja de ser el mago de Oz, claro. el mago manipulando. Claro. Si es que del mago de Oz hay muchísimas referencias en la peli, el número de amigos, que uno sea el cobarde, que otro sea, que al final el mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas son también viajes iniciáticos. Sí, a mí me está recordando todo lo que estáis contando en muchas otras obras, evidentemente, pero quiero que nos detengamos en uno de los momentos que ha dicho Miguel, que es esa escena casi final en la que la protagonista tiene que enfrentarse a dar ese gran salto. Que se produce, Marcos, ya que hablabas de trampantojos, en un entorno muy concreto, muy conocido por todos, pero no sé si reconocido cuando vemos la película por primera vez. Hombre, los que hemos visto las obras de Escher, que es un artista que estuvo fascinado, la verdad es que ves sus obras y te rompe la cabeza, porque en realidad lo que él estaba interesado es, de alguna forma, en la idea del infinito y en la exploración de la geometría. Pero es que el director utiliza una de las obras, de las múltiples que hizo Escher, para representar esa especie de convulsión, de que el infinito es una especie de confusión. Quiere decir que el humano, cuando ve un territorio, una realidad 3D, lo que entra dentro de su cerebro no es 3D, es 2D. Y es igual, como habéis comentado antes, del universo de Maya, de la ilusión, puedes de alguna forma creer que estás viendo algo real, pero es ilusorio, con lo cual esta especie de laberinto, de cambio de perspectivas, de desafío de las leyes de la física. Fijaos, Escher tuvo más contacto con científicos y con físicos que con los propios artistas. Se empapó de tratados de cristalografía, de un montón de... bueno, pues al igual que Dalí, que se nutrió de muchísimos tratados de ciencia, pero que obviamente vemos en la película. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos la multidimensionalidad, los cambios de perspectiva por los que aparece la chica, aparece David Bowie, que de hecho yo he visto making of del rodaje y es increíble porque están utilizando a David Bowie y a un doble que lo hacen aparecer, desaparecer en distintas perspectivas, como haciéndote creer que esa es la realidad, pero la realidad es engañosa. Entonces esto lo representa muy bien Escher, porque toda su vida estuvo fascinado con qué era lo cóncavo, qué era lo convexo, qué era la confusión de las líneas de fuga, y en realidad lo que nos da a entender es que, para mi juicio, creo que David Bowie actúa aquí como de chamán que nos lleva a un viaje iniciático, que hace multitud de perrerías a la chica, y al final ella salta, como habéis dicho antes, en un salto de... Bueno, hay que tener confianza porque todo es una ilusión. Es una escalera infinita, no sabes hacia dónde saltas. No sabemos hacia dónde saltas. De hecho, Escher estuvo muy, muy influenciado por Piranesi, que es un artista del siglo XVIII que hacía las cárceles imposibles, que si lo veis en internet es alucinante. Muchos videojuegos se han inspirado en eso. Y lo que es más, en la Alhambra de Granada, estuvo 2 veces aquí en España, y esa idea de infinito la sacó nada menos que de los mosaicos repetitivos de la Alhambra. De hecho, su ojo se educó en ver no los llenos, sino los vacíos. Como decía Carlos Castaneda, que había que estar muy atento a las formas vacías, a los silencios en medio de un bosque, de los sonidos, porque ahí es donde estaba la magia, y ahí es donde estaba la forma de mirar de otra manera que no se hacía vulgarmente. Sencillamente, Escher, ya os digo, murió de alguna forma, creía que había dado un poco con la piedra filosofal de esa especie de engaño visual, y también del concepto de ver las cosas con esa especie de infinito, y de, hacer un poco como la pirula a lo que es la física y el entendimiento como lo entendemos, o sea, como funciona la mente en realidad. Juani.
Pues mira, Miri Sescher en su época realmente no fue muy comprendido, pero hay una serie de trabajos de Miri Sescher fuera de lo que aparece en la película que son muy importantes a la hora de entender un poco todo el mensaje que hay en la propia película de una manera inconsciente. Y es el hecho de que él no solamente trabajó en estructuras imposibles, sino que también trabajó en teselados periódicos y no periódicos, como conoce muy bien Marcos, esos de patitos que se juntan unos con otros y en unas formas abigarradísimas se mezclan unos con otros sin saber muy bien por qué, con lo cual ya adelanta el concepto de fractalidad. Madre mía. Y claro, el concepto de fractalidad nos lleva al concepto de caos. Adiós. Y es lo que hay en la película, un caos que va tendiendo, digamos, al equilibrio, ¿eh? Por eso esta película tiene tanta importancia, ¿entiendes? Porque todo ese caos que se forma entre la protagonista, entre el rey de los goblins y entre el paseo por esos laberintos infinitos, a lo que conducen es a cómo equilibramos el caos, que de alguna manera también nos remite a otras teorías científicas que no están en la película, pero que están implícitas, como por ejemplo el demonio de Maxwell, pongamos por caso. Me vais a un aplauso para Maese porque, madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios. A mí me queda, bueno, iba a decir, me queda una duda. Me quedan un montón de dudas y de preguntas. Ya, lo que no hay es tiempo para todas. Ahora veré la película e intentaré enterarme de lo que pueda. ¿Vosotros vais bien, no, escobuleros? ¿Bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Dedos arriba, fenomenal. Me queda una duda, David, que te quiero preguntar es ¿y por qué el malo es el malo? Quiero decir, ¿de dónde sale, qué pinta en esta historia? Bueno, para eso tendríamos... A ver, yo creo que todos los que están aquí, los que nos están oyendo, pues han visto, por ejemplo, las actuales películas que está haciendo Pixar, ¿no? Pixar o incluso, bueno, que es también la Disney, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, vamos con nuestros hijos, con hermanos pequeños, etcétera, pues los niños ven una película y los adultos vemos otra película. Eso es lo que preguntaba yo al principio, si es una peli para niños. Claro, es que hoy en día se están haciendo películas para diferentes niveles. Dependiendo del conocimiento y la evolución que tú tengas, ves una película o ves otra información de la película. Esto no es algo actual. Precisamente en esta película, Dentro del laberinto, no podía ser de otra manera y hay diferentes lecturas. Por supuesto, la lectura que ha estado ofreciendo Miguel es una lectura, y lo estamos comentando, muy junguiana, es decir, basada en el símbolo, etcétera, etcétera. Pero ahí también, en la época, bueno, vosotros sabéis que estaba Jung y también, y anterior a Jung, estaba Freud. Y Freud en esta película también, aunque parezca mentira, tiene mucho que ver. Mucho que ver porque, bueno, pues cuando empieza la película... hay un momento en el que la niña vuelve a casa, discute con su madrastra y de repente, bueno, la madrastra le dice, pues qué pena, que que ella tenía que estar ¿cómo era exactamente, Miguel? Con chicos de su edad, o salir con chicos de su edad en lugar de también de quedarse en casa, ¿no? Tener citas, claro, debería tener otro tipo de cosas y no estar en un mundo de fantasía. Bueno, pues cuando ella sube a la habitación toda enfadada, resulta que entonces hay un paneo, un travelling. La cámara nos muestra todo lo que es la habitación. Y en la habitación, aparte de esos libros de los que estamos hablando, pues que aparece el Mago de Oz, aparece Dónde viven los monstruos, aparece otro libro, bueno, que es un cuento al otro lado, que es en gran parte donde está basada también esta historia, pues aparece también un laberinto de juguete, aparecen los muñecos que luego, como muñequitos, figuritas, que luego los vamos a ver a lo largo de la historia en el laberinto, y también aparece un póster de ese con el laberinto. Una pregunta, ¿cuánto dura esa toma? No, pero no, es un paneo, pueden ser unos 8 o 10 segundos en los que se ve todo eso, es la habitación, como la habitación de cualquier persona, pero no, se aprecia. Y aprecias eso, aprecias los pósters, incluso también una estatua de Jared que está junto al espejo. ¿Del malo? Del malo, exactamente, pero el primer plano que adquiere, eso es una imagen, pero el primer plano, como digo,
es un álbum de fotos de recortes, junto con un mural que ella tiene al lado del espejo, donde aparece, y ahí es la parte fundamental, aparecen unas imágenes, fotos y recortes de prensa, y al lado la palabra mom, o sea, mamá. Bueno, pues la historia, según se cuenta incluso en la novelización de la película, esa es su madre, que es una artista, que como se ha dicho al principio, bueno, pues tiene una relación con otro actor y se separa del padre. Entonces el padre se casa, tiene una nueva relación donde nace ese bebé. Bien, pues resulta que las fotografías que aparecen de la madre con esa otra persona, que es un tal Jeremy, pues resulta que es sospechosamente, por no decir el mismo, David Bowie. ¡No! Bueno, esos detalles ocultos, sí. No, esos detalles ocultos, espérate, que aparecen en la habitación, como digo yo, están basados incluso, se pueden comprobar en lo que es la novelización de la película, han servido a lo largo del tiempo para resolver algunas dudas o ver algunas de estas teorías sobre la verdadera historia que hay detrás de esa obsesión, como hemos estado hablando, de Jared por la adolescente, por la niña. Wikipedia dice que está enamorado de ella. Claro, he ahí la cuestión. Si es que él está. Pero ¿qué ocurre si el que está enamorado de ella es el amante de su madre? Ay, Dios, no. Bueno, pues ahí es cuando empieza el problema, como digo yo, freudiano. Es un análisis que se puede hacer, que a lo largo de la película, y fijaros, no contrarresta, no está en contra precisamente de esa otra parte de simbólica, de toda esa parte que se ha estado explicando, porque el camino que ella va realizando a lo largo de toda su aventura, ese viaje del héroe, viene siendo el mismo. Lo que pasa es que el objetivo es diferente. El objetivo es abandonar un trauma. Un trauma posible de un acercamiento del amante o el futuro amante, o marido de su madre hacia ella, que es una adolescente. De hecho, por ejemplo, a lo largo de la película hay varias cosas que, pues vienen a justificar todo esto. Hay datos alarmantes. Por ejemplo, hay una escena que veréis, la célebre escena del baile de máscaras, donde ella se encuentra en una especie de fiesta, baile de máscaras medio bacanal, etcétera, y se encuentra y se enfrenta con el rey, ¿no? Que la persigue. Entonces hay un montón de referencias explícitas de Jared por la chica, es decir, él, en ese momento el actor tiene 39 años y ella tiene esos 15 años, con lo cual estaríamos ahí hablando de una situación, de un trauma que ella tiene de joven, de algo que no tenía que haber ocurrido, cuanto menos un acercamiento, y que ella tiene que ir olvidando y va resolviendo a lo largo de la película. Yo venía a ver teleñecos. Sí, lo que pasa es que yo lo siento. Veréis la escena en principio que se rodó y que estaba hecho en el guión, se cortó parte porque había momentos demasiado explícitos, pero sí que queda, por ejemplo, una máscara con una nariz fálica acariciada sugerentemente por una mujer. Luego también aparece una escena entre que Jared, el rey de los goblins, está con dos mujeres. Ella, la jovencita, intenta verlo y le tapan unos cojines, etcétera, etcétera. Luego hay otro elemento hecho a propósito en la película. Estoy pasándolo mal, David. Sí, bueno, pues espérate. Estoy hablando rápido por aquello del tiempo, ¿no? Pero hay otro, por ejemplo, hay otro momento, dice, se ven, yo lo siento, todos somos mayores más o menos aquí, en la película hay una cosa que resalta aparte de los muñecos. Y es, como dicen en los mismos guiones, es la entrepierna de Jared. Hecha. Vamos a hablar de la entrepierna de David Bowie. Notablemente. No, pero fíjate, ahí te diría que, hay unas referencias, déjame que lo busque porque además es una cosa que es muy curiosa. El mismo creador de la parte artística dice que lo hicieron a propósito, para que el bulto de la entrepierna fuera llamativo. Con lo cual vas hilando una serie de razones, de cosas que te llevan, cuanto menos, y sobre todo a esa escena final, cuando esa frase que se ha dicho, veréis, también hay un momento en la película en el que el rey Jared droga a la niña con una fruta.
para olvidarla. Con un que es cuando Una aparece... manzana como la de Blancanieves. Exactamente, sí. No, con un melocotón. Pero un melocotón. no quiero alargar mucho más. No era para niños esta película. No, Bueno, pero como yo digo, ya. esa segunda lectura que sí que existe, que además, como digo, está en la novelización de la obra, de la película, y que, bueno, ha dado mucho que hablar. No me extraña. Claro. Y al final, sobre todo, es cuando en esa secuencia final, después que veréis, después de ese laberinto imposible, de esas escaleras de Escher, etcétera, etcétera, cuando ella se enfrenta al Goblin, al rey de los Goblin, a David Bowie, hay un momento en el que ella dice esa famosa frase, ¿no?, que es la de mirándole fijamente a los ojos y con cierta ira ella le dice: no tienes poder sobre mí. Y a partir de ella es cuando, en ese momento, es cuando ella renuncia, o bueno, se quita el peso traumático que tiene del pasado, y es cuando vuelve a la habitación y ya es capaz de crecer, es capaz de evolucionar, y es cuando coge el muñeco, ya no necesita el muñeco que tenía en su habitación y se lo lleva a su hermano para que la acompañe. Ella ya se ha librado de ese peso, se ha librado de todo ese trauma y a partir de ahí crece. Madre mía, estoy vacío. Por lo que sea, queréis hablar todos ahora, a la vez. Entonces voy a ir dando paso de uno en uno, pero intervenciones cortas, que no hay mucho tiempo, Cortas. Marcos. Mira, voy a hacer una nota a pie de página sobre el personaje de David Bowie y sobre su aspecto. Vais a ver a un David Bowie con un supercardado Fixonia de los 80. Peinado imposible, ¿no? Peinado imposible, pero ¿eso de dónde viene? Eso viene de su época de glam rock en los 70, que aquí por esta ala creo que la hemos vivido, y es una creación del propio David Bowie, que era Ziggy Stardust, Era su alter ego. que era un alter ego, que era un extraterrestre, es una especie de mesías del rock, y que representaba esa idea andrógina y extravagante, pero que desafiaba las normas de género y de la sociedad en general. Esto, bueno, pues ahora que estamos viviendo con el tema del LGTB y romper los esquemas sociales, vistiéndose de esa forma, hubo por parte del director una elección, yo creo que adecuada, para hacer El Rey de los Goblins, sublimando el aspecto de Ziggy Stardust de David Bowie del año 1972, con esa especie de pelo que llevaba, llevándolo al extremo, con lo cual lo muestra de forma chamánica. Para mí es un chamán que conduce a la protagonista hacia el conocimiento, pero le hace pasar por un laberinto de adversidades. Que esto es un poco lo que quería comentar, que es un detalle de estilismo, pero que también va implícito en por qué el director eligió a David Bowie. Sigo con las manos, Maese. Vamos a ver, hay dos momentos en esta película que son fundamentales, sobre todo por la actitud de Jared en estos. Uno es el momento en que retrasa el reloj, sí, como diciéndole a la protagonista: tienes que volver a la niñez, y la otra dice: no, yo quiero volver a la niñez. Él va retrasando el reloj cada vez más y ella cada vez más va luchando contra esto. Y otro de los momentos es cuando ella cae a, digamos, el sótano de los olvidados. Dice: vas a ser olvidada, porque aquí el que entra ya no sale nunca. Y ella dice: sí, por aquí. Con lo cual volvemos a la lucha por aflorar a la superficie a las maldades del favor de Jared. Vamos. Jesús. Yo reconozco que no soy muy freudiano, yo soy más de la escuela de Jung. A mí Sigmund Freud me parece que ya está totalmente pasado, y todo el psicoanálisis, y por tanto yo soy más de la psicología analítica, porque es verdad que esta película creo que hay que interpretarla en clave simbólica, ¿no? El que eligieran el papel y se lo dieran a David Bowie está bien por su pasado esotérico y ocultismo, ¿no? No olvidemos que él se vestía también de Aleister Crowley, que le gustaba la cábala, en fin, que hacía rituales de purificación. Es decir, que ya estaba como muy metido dentro de esta simbología, ¿no? Y por citar un dato más, os acordáis que al principio dije que esta película tiene muchas enseñanzas de todo tipo de orden, ¿no? No solo de psicológico, como acabamos de verlo, no solo filosófico, no solo simbólico, sino yo creo que un poco también
desde un punto de vista alquímico. Y dice, ¿dónde entraría la alquimia? Bueno, pues un poco la escena. Solo voy a destacar esta escena para que os fijéis en ella. Hay una escena que es muy conocida, que es cuando la joven, ¿no?, se enfrenta a dos puertas. Ya sabéis que hay como dos cartas del póker, parecen. Uno dice la verdad y otro dice la mentira, y tiene que razonar, ¿no? Tiene que hacer una pregunta, un silogismo perfecto para poder entrar en la puerta exacta. Aún acertando, se cae a este pozo, a esta especie de llana de manos que le van además indicando que a dónde va, que si sube o si baja. Y fijaros, a dónde va, que es ese pozo, tiene una parte, desde mi punto de vista, alquímica. ¿Por qué? Porque eso sería el vitriol. El vitriol, que es un elemento del conocimiento dentro de la alquimia, que es conseguir la piedra filosofal, que es conseguir la gran obra, en el fondo es transmutarte a ti mismo y conseguir ese conocimiento, que es lo que está buscando la niña. El vitriol lo que significa es la visita al interior de la tierra, rectificando encontrarás la piedra oculta. Es decir, que ya le está diciendo claramente que si va pasando este tipo de pruebas va a encontrar esa piedra oculta, que no deja de ser otra cosa que la piedra filosofal, que es la gran obra, que es el conocimiento. Una prueba más y una clave más, desde mi punto de vista alquímico, que entroncaría dentro de la psicología analítica, dentro del viaje del héroe. Por lo tanto, Joseph Campbell y para mí Carl Gustav Jung serían los referentes, y es verdad que Freud, con mejor o peor intento, bueno, pues se puede interpretar desde ese punto de vista, pero yo creo que de alguna forma quita el elemento, creo que clave, de lo que intenta significar la película. La película es más que una película infantil, es todo una película de búsqueda y del despertar del alma, porque solo puede despertar cuando en el último desafío que le hace Jarek, cuando le vuelve a entregar otra vez, cuando dice no tienes poder sobre mí, es el último pacto diabólico que le hace. Te doy la última oportunidad de olvidarte de todo y de ser una niña feliz y totalmente caprichosa. Y dice no. Y por lo tanto es el regreso del héroe, en este caso de la heroína, que vuelve transformada, vuelve en una mujer de conocimiento. Jo, me está dando mucha pena acercarnos a la recta final de este programa. Esto es maravilloso, estar aquí en la Plaza de España. Estoy haciendo fotos a los escobuleros que nos están acompañando. Parecen todos extraterrestres, es con increíble. Los auriculares de color azul. Estoy mirando ahí arriba, en la azotea del Hotel Riu que tenemos enfrente, gente haciendo fotos. Entiendo que a nosotros, claro, por supuesto. Estoy por saludarles. ¡Hola! ¡Hola! Esto es maravilloso. En apenas unos minutos, aquí en la Plaza de España, vamos a ver Dentro del laberinto, la película de la que estamos hablando. Entiendo que muchos, y espero que muchos escobuleros que nos están escuchando a través del podcast, lo harán a continuación después de escuchar esta charla, esta conversación. Miguel, ¿por qué deberíamos ver o por qué deberíamos volver a ver Dentro del laberinto? Todas las veces que haga falta. Pues, a ver, yo creo que Jesús ha dado la clave, ¿no? Es más que una película infantil, es más que un cuento para niños. O mejor dicho, es una reivindicación de la literatura, de los cuentos de hadas, que son cuentos que sirven para mapear el alma, para que los niños desde muy pequeñitos entiendan que hay una dimensión que no es exclusivamente material y a la que debemos atender, porque sin ella nuestra vida está incompleta. Esto que de repente en los años 80 haya un director, ¿no?, que retome ese espíritu, ese espíritu de la literatura como herramienta del alma, a mí me parece fascinante, ¿no? No es el único, hemos hablado de La Guerra de las Galaxias, de otras películas que utilizan los mismos esquemas, pero quizás sea la que más claramente lo hace, ¿no? Es decir, es un pequeño mapa. Jung hablaba del mapa del alma. Él decía siempre, yo he hecho el mapa del alma, a vosotros os toca completar, digamos, es un pequeño mapa del alma para esos niños que están viendo la película y que se van a enfrentar un poquito después a esa adolescencia, que es una transformación a todos los niveles, pero también al nivel espiritual, que es el que del que no se olvida esta película. David, ¿por qué deberíamos ver o volver a ver Dentro del laberinto? Bueno, por muchas razones. De hecho, ya no solo es por esos mensajes que pueda haber, que yo he hecho, como he dicho, yo he venido a traer esa parte del poli malo, pero que sí, que está ahí también, ¿no? Y además estamos comentando una visión no quita a la otra, son dos visiones diferentes a diferentes niveles, que merece la pena ver y analizar tanto desde el punto de vista, por supuesto, del viaje del héroe, como desde, bueno, pues analizar otro tipo de situaciones y sobre todo también ver cómo era la creatividad en aquellos años 80, porque la película es del año 86, y fijaros qué época tan gloriosa. Los Goonies, La princesa prometida, La historia interminable,
por supuesto, dentro del laberinto. Es decir, estamos hablando de películas que todas ellas están hablando también de ese tipo de viajes iniciáticos, de ese viaje del héroe para conseguir conseguir el conocimiento, y que son películas que a día de hoy, bueno, pues siguen teniendo mucho gancho. De hecho, se está sacando constantemente nuevo merchandising de todas estas películas, que bueno, pues que se está vendiendo ya no solo en cuanto a objetos, sino camisetas, sudaderas, etcétera, y que la gente, bueno, pues que ya peinamos un poquitín de canas para arriba, o sea, estamos llevando esas camisetas tan a gustito, ¿no? Porque estamos recordando y estamos viendo con otra visión lo que antes hablábamos, ¿no? Estamos viendo a día de hoy otra visión, este tipo de películas, sobre todo dentro del laberinto, de una manera muy diferente a como la vimos cuando teníamos, pues eso, 10, 12, 14, 8 años, ¿no? Maese, ¿por qué me recomiendas Dentro del laberinto? Pues muy sencillo, porque no es una película. Ah, ¿no? ¡Ostras! No es una película, es un tratado de filosofía, de alguna manera. No es nada que tenga que ver con el entretenimiento ni nada parecido. Es un tratado de filosofía que nos retrotrae hasta Kant, nos pasa por Nietzsche, nos pasa por el mito del eterno retorno, nos pasa por tantas cosas que realmente nosotros viendo esto no vamos a ver una película, sino que vamos a ver el reflejo de nosotros mismos y saber cómo y dónde están las claves por las que tenemos que tirar de alguna manera en la vida para encontrar el camino por el que tenemos que seguir. Marcos, si te repito la pregunta a ti, no sé si me vas a llevar por algún motivo estético, artístico, o vas a ir al fondo de la cuestión de la película. No, bueno, el fondo de la cuestión de la película es yo, cada vez que la veo, lo que ha comentado antes David y Miguel, que es una continua relectura, quiere decir que las cosas abocan a lo impermanente, es decir, no es una cosa sólida, sino que incluso va cambiando con el tiempo. Incluso nosotros, como hace unos años la vimos, ya hemos cambiado con el tiempo, por lo tanto percibimos otras cosas. Luego, lo que me fascina alucinantemente es que el laberinto se ha vinculado a la mente humana, y es que hay un auge del uso del laberinto como forma artística, como forma simbólica. De hecho, yo la primera vez que vi un laberinto que me fascinó fue la Catedral de Chartres, que es lo que tú has comentado en alguna ocasión, que es la Jerusalén celestial, que es el camino circular, el camino iniciático, hasta llegar a un objetivo, a algo que es como un poco la sublimación y el encuentro con tu alma. Y que luego todas estas cosas del mundo pues nos van distrayendo, algunos los dejan en el olvidadero, que no habéis hablado de ese término que llamaban en la película el olvidadero. Ojo sí, con entrar en el olvidadero. Y ese túnel, esa especie de tubo con las manos agarrándole, que como que te van... Bueno, es que es un poco un poco el paradigma de la vida real, de ahora, ¿no? Pues por eso recomiendo ver otra vez la película. Jesús, la última. ¿Por qué tenemos que entrar en el laberinto? Me alegro que me hagas esa pregunta. ¿Tenemos cuántas horas? Bueno, aparte de ser evidentemente un rito de paso y un rito de iniciación, yo creo que ha quedado claro, lo que quiero resaltar también es el valor de la amistad, que se transfiere y además trasluce dentro de toda la película, ¿no? Los amigos que ella va encontrando. Fijaros un poco lo que dijo David Bowie, ¿no? En su vida dijo muchas frases de esas lapidarias. Una de las frases que dijo que para él lo más importante de la vida era amar y ser amado. Y en el fondo, en la película va ocurriendo eso. Es decir, te vas encontrando gente que te ama, que te ayuda y que te ofrece su amistad precisamente para eso, para resolver pruebas y seguir conociendo. Y bueno, y un poco me recuerda, por citar otro de esos cuentos emblemáticos y carismáticos, que es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Sabes que una de las frases que se dicen que lo que hace importante a la rosa es el tiempo que le has dedicado a esa rosa, ¿no? Es un poco también, se puede trasladar a los amigos. Lo que hace importante a la amistad, lo que hace importante al amor es el tiempo que tú le dedicas a la amistad y al amor. A lo largo de la película se va viendo ese tiempo que se va dedicando a aquellos aliados, a aquellos que te quieren ayudar y a aquellos que incluso te quieren perder y desviar del camino, también te están ayudando porque te están reconociendo lo que no hay que hacer. Todo eso para mí es un mensaje perfecto que va más allá también del mero hecho de la iniciación de esta niña, cuando deja de ser niña y se convierte en mujer, y sobre todo resalto el valor de la amistad que queda siempre subrayado desde el principio hasta el final. Ahora es cuando yo le tengo que pedir a Alberto Espinosa que lance la música de despedida, pero es que no me quiero ir. Es que me quiero quedar aquí. Es que estoy muy bien. Es que esto es muy chulo. Es que esto es muy guay. Es tira la música porque no voy a parar de hablar. Es que esto me mola mucho. Es que me lo estoy pasando fenomenal. Es que no me voy, que no me voy, que no me voy.
Hemos empezado el programa de día, lo hemos terminado de noche y según nos despidamos vamos a ver la película Dentro del laberinto. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa estar hoy aquí en la Plaza de España de Madrid, gracias a los amigos de la Estival, del cine de verano de la Plaza de España, gracias a los compañeros de Podium Podcast por hacerlo posible. Ahora haremos un selfie, no sé si saldrá algo, hay unos focos enormes, pero quiero una foto de grupo como Dios manda en este entorno. Y por supuesto, ahora en breve veremos Dentro del laberinto. Yo os iba a pedir aplausos para mis compañeros según les fuera despidiendo, así que Miguel Salas, gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias a vosotros. David Sentinella, la quiero ver, pero no la quiero ver. Bueno, pues te pones al otro lado de la mesa y así la vemos, ¿no? ¿Cómo mola esto, ¿Cómo mola? Un aplauso para David. Juani, he echado de menos tu guitarra. Un concierto aquí en Plaza de España. Hombre, hubiera estado muy bien, la verdad, ¿Sí? pero ya que no he traído, traigo gorgoritos. Eso es Goblin, Marcos Carrasco, de verdad que ha sido un placer y un gustazo esta hora. Gracias a todos por vuestra asistencia y ahora disfrutar de la película. Vaya broche, Jesús Callejo. Vamos a seguir lanzando programas durante todo el verano, programas especiales de verano, pero vaya broche para la 11ª temporada de La Escóbula de la Brújula. Ya te lo he dicho, no hemos reparado en gastos. No. Y además fijaros en el momento preciso en el que está terminando este programa, por lo menos la intervención nuestra, la tertulia. Hemos empezado de día y hemos terminado de noche. Esto se llama el crepúsculo. El crepúsculo es uno de los momentos mágicos del día. En este caso, el crepúsculo vespertino. Es en el momento en el que todo es posible. Es en el momento en que los goblins aparecen. Es el momento de disfrutar de una gran película. Todos los sonidos que habéis escuchado de fondo, risas, aplausos, sirenas, ambiente de gente pasando, coches, todo es mérito de Alberto Espinosa, que es el mago del sonido. Un aplauso, por favor. Lo dicho, gracias a los compañeros de la Estival de Podium Podcast, a todos vosotros por acompañarnos hoy. Yo de verdad que no me imaginaba un día como este, un momento como este, un lugar como este para hacer La Escóbula y cerrar esta 11ª temporada. Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Y hoy, más que nunca, gracias por acompañarnos. ¡Hasta la temporada que viene!